Bueno, lo primero, Oh, buenas buenas tardes, tardes, buenos buenos días, días, según según corresponda. corresponda. Encantado de saludaros en nombre del Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que tiene su sede en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en España. Y muchas gracias por acompañarnos en este acto online sobre el papel de los museos memoriales como agentes de cambio en la sociedad. El Memorial de las Víctimas del Terrorismo abrió sus puertas hace poco, la inauguración oficial fue el 1 de junio de 2021. Al día siguiente fue la apertura de las puertas al público, que era un acto que nos interesaba tanto como la inauguración oficial. Queremos aprender de otras experiencias que ya desde hace años han tenido lugar en otras latitudes, y eso nos ha llevado a invitar a dos personas de Chile, de Colombia, sociedades que han padecido fenómenos de intensa violencia política en épocas recientes y además fenómenos que se proyectan hasta el día de hoy. Esta actividad online se enmarca en el ciclo inaugural del Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en el que, entre otros escritores, artistas, intelectuales, han participado Ángeles Caso, Luis Echenique, Pablo Venegas, Borja Coveaga, Manuel Gutiérrez Aragón, Javier Solana, Ana Izpiri. Se prolongará también después del verano, en septiembre. Y antes de continuar, simplemente una indicación práctica: si algún espectador que nos esté siguiendo en directo quiere participar haciendo una pregunta, no tiene más que hacerlo escribiendo en el chat de YouTube. Me acompañan, como decía, dos invitados de excepción. Por una parte tenemos a Francisco Estévez, que es director ejecutivo del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos de Santiago de Chile, es militante por los derechos humanos. Estévez Valencia es historiador también de la Universidad Católica de Chile y premio UNESCO Madyanet Singh 2014 para la promoción de la tolerancia y la no violencia. Ha sido director de la Fundación Ideas y presidente del Círculo de Políticas Participativas. Lucía, te voy a presentar ya también. Lucía González Duque forma parte de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, conocida como Comisión de la Verdad. Es exdirectora, en su caso, del Museo Casa Memorial de Medellín. Arquitecta y gestora social y cultural, González Duque ha trabajado en proyectos de paz, desarrollo social y atención integral en situaciones de desastre nacional. Ha liderado proyectos artísticos y culturales, luego te preguntaré también algo sobre esta vertiente, desde museos a orquestas y teatros, y trabajando con las comunidades, víctimas y también excombatientes o perpetradores en proyectos de memoria, construcción de paz y reconciliación. Empezamos contigo, Francisco, para que resumas primero qué es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile, abierto en 2010 y dedicado a las miles de víctimas del golpe de Estado y la posterior dictadura de Pinochet entre 1973 y 1990. Cuando quieras, Francisco. Bueno, sí, gracias por la invitación para participar de esta conversación. Creo que la noticia de que ya se abrió el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo es una muy buena noticia para las entidades que trabajan los temas de memoria y derechos humanos. Y, por cierto, saludar afectuosamente a Lucía, quien ha tenido también responsabilidades significativas y las mantiene en este mismo campo. Y claro, les hablo de acá, desde Santiago, de Chile, y digamos que el tema de la conversación o de este diálogo es bien sustantivo. Yo quisiera contarles que pertenezco, sé que tengo 15 minutos, a una generación que tenía 18 años cuando ocurre el golpe de Estado en Chile y se establece una dictadura de carácter terrorista, que viola de manera brutal y sistemática los derechos humanos. ¿Qué es lo que nos sucede generacionalmente? Primero, en el país no había una plena conciencia, sobre todo en la izquierda de entonces, de la importancia fundamental de desarrollar y mantener una cultura de los derechos humanos. Sí, claro, había grandes tareas transformadoras de la sociedad que implicaban, claro, realización
de lo que uno puede llamar demandas vinculadas a los derechos humanos más sustantivos. Pero es a partir del golpe de Estado del 73, donde se adquiere una conciencia cualitativamente distinta que no había antes respecto de lo fundamental que era mantener y preservar en una sociedad tanto la democracia como los derechos humanos. Y nosotros hicimos una asociación que fue muy sustantiva durante mucho tiempo, que era que cuando fuéramos capaces de recuperar la democracia en el país, entonces íbamos a tener una situación de respeto, de pleno respeto a los derechos humanos. Hacíamos una asociación que sigue siendo válida, por cierto, que dictadura implicaba necesariamente violaciones a los derechos humanos. Pero lo que hemos aprendido en el tiempo actual es algo difícil para esta generación que estuvo marcada por esta historia, en el sentido también de comprender, de entender que también en democracia se pueden violar los derechos humanos. Y eso es una experiencia fuerte en el sentido de entender que un museo de esta naturaleza, si bien tiene el nuestro un mandato fundacional, que es el periodo establecido cuando se formó el museo en sus estatutos, el periodo justamente el de la dictadura, de 73 a 1990, cuando ya se comienza el proceso de transición a la democracia. Si bien el mandato fundacional es hacer memoria sobre cómo se violaron los derechos humanos y al mismo tiempo de cómo se luchó por la defensa de ellos, del periodo 73-90, en el momento actual nosotros tenemos desafíos complementarios que son igualmente trascendentales. En primer lugar, hemos entendido que la muestra permanente del museo, lo que el museo tiene para exponer, hay una parte importante de ello que quedó puesto tal como está cuando el museo se fundó en marzo, en enero, disculpa, de hace 11 años. Pero hoy día, a partir de la contratación de nuevas realidades sociales, culturales, políticas, tenemos que volver a visitar nosotros mismos el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy día existe una conciencia social, política, cultural muy distinta respecto, por ejemplo, del rol del movimiento de mujeres en lo que fue la lucha contra la dictadura y la recuperación de la democracia. Hoy día la emergencia del feminismo nos hace a todos pensar que la historia que estamos contando es una historia que tiene que en algunos aspectos significativos o ha minusvalorado o ha invisibilizado el rol más fundamental que tuvieron la lucha de las mujeres en ese tiempo. No es que no esté, pero hoy día tenemos una visión distinta. Por lo tanto, eso nos obliga a pensar el museo también de una manera diferente. Y recientemente hemos abierto una línea de memoria y feminismo en el museo. Creo que eso es bien importante de considerar. Pero también lo mismo ocurre con los pueblos originarios. Y cómo nuestra historia es una historia que tampoco, la que se ha contado de lo que ocurrió en el tiempo de la dictadura, no es que lo haya querido ocultar, pero no ha relevado la importancia significativa que los pueblos indígenas tuvieron, tanto en haber sufrido la violación de los derechos humanos como en la defensa de sus territorios y la recuperación de la democracia. Entonces, lo primero que uno tiene que afirmar es que un museo nunca es estático, es un museo que está dialogando. Acá usamos la expresión, este no puede ser un museo mausoleo, o sea, es un museo que tiene que estar abierto a las realidades sociales y políticas culturales que están ahora planteándose o desarrollándose en el país, y desde esa perspectiva cumplir con nuestro mandato fundacional, porque nosotros tenemos esa obligación, que es
la de hacernos cargo del periodo que les he señalado. Y eso entonces, para nosotros, un punto bien fundamental, y con esto voy a ir cerrando, es el siguiente. Siguiendo los principios contra la impunidad señalados por Naciones Unidas, hacemos una distinción que es bien sustantiva entre el deber de recordar y el derecho a la memoria. Entendemos que el deber de recordar es una responsabilidad pública que compromete a aquellos estados donde ocurrieron violaciones a los derechos humanos, y este deber de recordar es una obligación para con nuestro país, pero también para con la región y también para con el mundo entero, porque los derechos humanos no pueden entenderse sino relacionados con la humanidad en su conjunto. Y eso implica que existe un deber de recordar que está ligado a la verdad, a la justicia, a la reparación. Y ese deber de recordar viene que es una responsabilidad ineludible, es una responsabilidad pública que compromete al Estado, en primer lugar, y a las instituciones públicas. Pero junto con el deber de recordar está el derecho a la memoria, que entendemos que es un derecho humano. Ese derecho humano a la memoria, desde luego, fue perseguido en el tiempo de la dictadura. Nosotros aquí mismo, ahora, estamos a punto de inaugurar una nueva sección del museo que tiene que ver con los libros, las revistas, los discos, etcétera, que eran requisados inmediatamente después del golpe, con los cuales se hicieron fogatas, parecido un poco a lo que se llama el Bibliocausto en España, y al mismo tiempo la persecución del derecho a la memoria. La gente no podía juntarse para celebrar el 1 de mayo o para tener algún tipo de recuerdo del tiempo de cómo era el país o la sociedad antes del golpe. Pues bien, las personas, todas las personas, nosotros lo entendemos así, tienen el derecho humano a la memoria. Y no es, eso es bien importante entenderlo, no tiene que ver con la capacidad de cada uno de acordarse de las cosas, tiene que ver con el derecho que se expresa socialmente y culturalmente. Pero la memoria está siempre en disputa. La memoria está situada en un poder simbólico que está siempre en disputa, en el sentido de que la memoria que el museo nuestro tiene que contar es una memoria que va a oponer al negacionismo, aquellos que rechazan o que niegan que lo que ocurrió, o que se va a oponer a la justificación, de decir, mire, esto que pasó era inevitable que sucediera porque había una crisis en el país, etc. Entonces, lo fundamental es entender que el derecho a la memoria es un derecho que se ejerce como derecho humano. Cada persona lo ejerce como individuo, como persona, pero al mismo tiempo es un derecho que se ejerce social y culturalmente, de manera colectiva, y eso siempre está en una disputa respecto de qué tiene que estar en la memoria y qué es lo que no está en la memoria. Entonces, la memoria que nosotros queremos trabajar es la memoria que está vinculada a los derechos humanos, y a la defensa de los derechos humanos y a la denuncia de cómo fue la violación de los derechos humanos. Esa es la memoria que este museo tiene que trabajar, y esa es la memoria que nos compromete. Pero eso implica reconocer que todas las personas que vienen al Museo de la Memoria son ciudadanas o ciudadanos de la memoria. Eso es bien interesante entenderlo de esa perspectiva. Y por lo tanto, cuando vienen al museo, no estamos pensando que sean personas que vienen con una mente en blanco, sino que ya tienen una historia, una biografía, una relación con los temas de memoria, de su propio país, o de su propia región, o de su propia familia, o de lo que saben. Esto es bien importante. Si Lucía viene al museo, hay que tratarla como una ciudadana de la memoria, porque tiene una memoria que la acompaña. Lo mismo cualquier persona que viene, pongo el ejemplo de Lucía porque está acá, pero cualquier persona que entra al museo, nosotros estamos reconociéndole esa calidad de ser ciudadanas o ciudadanos de la memoria, que es un derecho humano. Y por tanto, la responsabilidad, más bien, el deber, dicho de otra manera, el rol que el Museo de la Memoria juega es poner en diálogo el deber de recordar con el derecho a la memoria. El deber de recordar con la responsabilidad pública y el derecho a la memoria como un derecho de todas las personas.
Gracias. Muy bien, Francisco, pues muchísimas gracias por tu primera intervención. Creo que han salido una serie de elementos que van a dar juego después en el coloquio. Has hablado de democracia, has hablado de deber de memoria, de negacionismo, de perspectiva de género. En parte seguro que temas que Lucía también ha trabajado, ha tenido en cuenta. Y en tu caso, Lucía, saltando desde Chile hasta Colombia, pues nos gustaría conocer más, en primer lugar, sobre la Comisión de la Verdad en la que participas. Y si pudieses apuntar algo también sobre esa experiencia previa al frente del Museo Casa Memorial de Medellín, pues magnífico también. Cuando quieras, Lucía. Bueno, muchas gracias, David, y muchas gracias al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo por considerar que Colombia tiene algo que aportar en esta reflexión, en este diálogo, porque nosotros hemos recogido de vuestra experiencia, particularmente en todo el proceso de memoria y de paz con la ETA, pues muchas experiencias, y también, por supuesto, de Chile, porque estos ejercicios de memoria, estos centros memoriales, se han ido construyendo de la experiencia de otros. Voy a leer despacio, voy a leer porque hice un texto que no quiero abandonar para no olvidarme de lo que quiero decir. Quiero, en nombre de la Comisión de la Verdad de Colombia, de la que hago parte hoy, darle las gracias, como decía ahora, por los aprendizajes que en el trasegar de este conflicto, de la construcción de la memoria y del proceso de paz, nos han dejado ustedes como comunidad vasca, nos han dejado muchos otros países y que hemos estudiado y revisado con mucho detalle. Espero que desde un país tan lejano y diferente como el colombiano, con un contexto de violencia también distinto, pueda realmente aportar desde mi experiencia en este camino que hemos emprendido para hacer memoria, honrar a las víctimas, promover los valores éticos y democráticos que deben garantizar el respeto a la diferencia y a la vida en todos los territorios de este planeta. Hablo desde mi experiencia, no solamente en el Museo Casa de la Memoria de las Víctimas de Medellín, que fue una experiencia, pues por supuesto, muy valiosa, sino también quiero hablar desde la experiencia en el Museo de Antioquia, un museo clásico que convertimos en un museo que abriera preguntas fundamentales a la ciudad, que dejara de ser un lugar donde se cuelgan cuadros u obras de arte para que preguntara por qué Colombia y particularmente Antioquia era como era y cuáles eran los retos sociales y culturales más grandes que tenía por delante, particularmente una sociedad como la antioqueña, que ha sido una sociedad muy violenta. Y también pues he participado en muchos ejercicios del Centro Nacional de Memoria Histórica, que ahora también se propone construir un museo nacional, y he participado en procesos de paz, especialmente procesos de paz locales con milicias y con bandas criminales del narcotráfico, que me han permitido acercarme pues, a muchos lugares de esta historia. Hoy desde la Comisión de la Verdad hemos construido de la mano de muchos saberes que son los que hoy comparto, no como certezas, sino como esos aprendizajes que uno siente la obligación de compartir con otros. Es decir, lo hago como devolución y con toda la humildad. Hablo también desde una apuesta personal, radical, por la justicia social, la inclusión, la equidad y la democracia. Espero no remitirme a los lugares comunes sobre los museos o centros de memoria que venimos oyendo hace muchos años, pero me disculpo de antemano si así es, porque estos lugares de memoria pues los hemos construido entre muchos saberes colectivos acumulados y pueden parecer muy obvios para muchos. Sin embargo, pues ahí los pongo. Bien reafirma el Centro de Memorial de las Víctimas del Terrorismo en su página web, en palabras de Primo Levi, que es deber de todos hacer memoria, como decía Francisco. Una frase que hay que cargar de sentido para que no sea un enunciado más,
sino es una que ciertamente atraviesa y compromete la vida de los hombres y de las mujeres y está planteada en términos de presente y de futuro, no en términos de pasado. No hacer memoria y por lo tanto no tener una experiencia elaborada de los asuntos fundantes de la sociedad y del Estado que somos, y por lo tanto de sus principios y valores, impide avanzar con las certezas necesarias para construir civilidad. Y en los países como el vuestro y el mío, han vivido sumas de guerras tan cruentas, no tener una memoria impide la reconciliación nacional. Yo creo que está claro que cuando no se ha hecho suficiente memoria, los asuntos fundantes de la guerra emergen una y otra vez de muy diversas formas, se transforman, son conflictos que están ahí, latentes, presentes. Ustedes también lo saben, y si bien el conflicto armado no se expresa hoy en vuestro territorio y solo quedan pequeños vestigios de violencias, consolidar una nación, hacer de la política el lugar de la construcción del bien común y del derecho pleno para todos, y no un campo de rencillas y dispuestas ideológicas ni de apropiación de lo público, sin saldar, sigue constituyendo aquí y allá un peso del que no logramos desprendernos. Chires, está ahí, vuelvo y repito, en los debates políticos, sobre todo, uno puede rastrear las huellas de una memoria que no ha ido al fondo y que no se ha convertido en un factor transformador de esa sociedad. Por ello, bienvenidos este y todos los espacios de memoria que sean necesarios para que no olvidemos, como bien lo decía también Primo Levi, de lo que es capaz el hombre. Porque en todos nosotros habita el bien y el mal. Somos capaces de ser monstruos. Sin excepción, podemos llegar a ser lo peor o ser lo mejor. Si la sociedad misma no asume como tarea propia actos civilizatorios, como el de la memoria, como el de la historia, el de la deliberación crítica y también actos civilizatorios como el de la poesía, el arte y el cultivo de las emociones, entre otros. Me refiero a ella entonces para subrayar la enorme tarea que puede asumir un lugar de memoria, porque este, por supuesto, no puede ser más un lugar en el que se fija, se documenta y se ilustra un relato. Un museo o un centro memorial es y tiene que ser mucho más que eso. Tiene que ser un lugar vivo que interpela el pasado y construye preguntas permanentes sobre el presente y el futuro posible para que no pierda vigencia ese relato, para que no pierda vigencia ese centro de memoria, para que no sea lo que fueron en otros momentos los museos, un lugar donde se exponen cosas o relatos sin vida, sin futuro, solo con pasado, o un gabinete de curiosidades como lo fue en sus orígenes, como fueron los museos en sus orígenes. Hacer contemporánea la noción y razón de un centro de memoria es un enorme reto. Es decir, traer el relato del pasado al tiempo presente y actualizar sus lecturas, como decía Francisco. Hacerlas interactivas y profundamente deliberativas y ojalá disruptivas será la única manera de serle realmente útil a los jóvenes que serán los actores y decisores del mañana. Admitir que no todo lo que hay en él tienen que ser certezas o que incluso puede albergar contradicciones y que está abierto a ser reescrito, le garantizarán no ser un lugar del siglo XIX y por lo tanto podrá ser deseado por las nuevas generaciones. Porque hoy todos sabemos que la historia con H mayúscula es una ficción.
una ficción de unos cuantos, que es preferible entonces hablar de historias, de complejidades, de entramados que dejan ver los grises. A ese museo hegemónico entonces debe oponerse un museo activo, abierto, extendido a las comunidades y al territorio, dialogante. Es por ello por lo que una vez establecidos los espacios museográficos, las fotos, los carteles, los audios, las instalaciones, debe haber una agenda cultural y pedagógica que ponga el relato, la dramaturgia y los juicios construidos en manos de la población para que lo que se quiere enseñar sea aprendido y aprehendido, es decir, vuelto a construir con los otros y apropiado. Salir de la caja blanca, del recinto del centro y desde ella poner el tema en las escuelas, en las universidades, en los barrios, en la calle, abrir convocatorias para que la creación de formas narrativas críticas y creativas aparezca, abrir ante todo espacio a la voz de las víctimas para que su legitimidad, su dolor y su reflexión sean las maestras. Y ojalá la voz también de los victimarios y responsables para que ellos den cuenta de lo que fueron sus ideas, sus acciones, sus decisiones sobre sus sueños, porque son ellos también seres humanos que desde sus vidas y experiencias pueden ayudarnos a comprender lo que tenemos por delante. El escenario de la guerra, de los conflictos armados y no armados que nos habitan como humanidad y que nunca han sido en blanco y negro. Están llenos de grises, nacen de contextos y circunstancias, lo que nos ha de remitir a una enorme responsabilidad colectiva, porque entonces hay que cuidar que los contextos y las circunstancias no arrojen nunca más a nadie a la guerra ni produzcan más víctimas. Que la guerra, la eliminación del otro, los actos de terror no sean más una opción porque ellos ya sabemos, porque ellos ya sabemos de la vida de las víctimas y de los victimarios, no le dejan ningún aprendizaje ejemplar a la sociedad, sino un aprendizaje que hay que hacer desde el dolor. Es muy importante que la sociedad lo vea y lo sienta. No está claro que poner el relato en una narrativa museográfica conmueva. ¿Cómo hacemos para que realmente conmueva y comprometa? Voy a hablar del contexto en el que surgen nuestros aprendizajes. En Colombia, la memoria se empezó a hacer en medio del conflicto, se hizo como acto de resistencia y por supuesto lo valoramos como un logro porque le permitió a las víctimas levantar la voz y constituirse en sujetos políticos, decir basta ya como un coro comunitario. Con el conflicto vivo, hacer memoria es un riesgo que ellas asumen y entonces son ellas finalmente las que nos salvan y nos conducen a los acuerdos de paz, a los ejercicios de resistencia y de convivencia. Hoy, en todos los rincones de Colombia hay un ejercicio de memoria. No estatal, la gran mayoría de ellos, afortunadamente, sino ejercicios de memoria que surgen del alma de los pueblos sufridos que casi nunca han tenido voz. A excepción de los sectores de las clases altas y de los decisores, la memoria está presente, razón por la cual estos sectores no han logrado hacer un proceso que les permita perdonar e incluirse en los proyectos de la construcción de la reconciliación. Vale la pena que estos lugares de memoria hagan un esfuerzo, yo sé, difícil, de incluir las clases altas y los decisores. No olviden nunca entonces trabajar con las élites, por más difícil que parezca. Colombia, en su último conflicto armado, que dimos por cerrado con el proceso de paz de hace 5 años, tiene más o menos
60 años de persistencia del conflicto armado. Pero este proceso, con la paz que se firmó entre la FARC y el IEP, no cerró. Y entendemos hoy que no era un conflicto armado, un conflicto entre dos actores, entre el Estado y las FARC-EP. Ni siquiera era un conflicto que se fundara por la confrontación entre el Estado y múltiples actores armados, sino que en él hay un entramado de complicidades, un entramado de relaciones entre el sistema político y el sistema económico. Un entramado que también está fundado en las prácticas y en los valores culturales. Y hoy estamos remitiéndonos a esa enorme complejidad que nos manda más allá de esa dupla víctima-victimaria, que nos obliga a repensarnos como sociedad. Podemos decir también que la guerra ha producido un trauma que nos atraviesa a todos y genera en la sociedad una terrible polarización. Vivir 60 años de guerra no pasa en vano. Francisco dice que le tocó pues, su conflicto en Chile a los 18 años. Yo no conozco la paz en Colombia. Tengo 62 años y nací en la guerra. Y no pareciera que pudiera morir en la paz. Ello nos obliga a pensar que más que en el relato de la guerra, la memoria y la verdad, se tienen que ayudar a encarar los factores estructurales y de persistencia del conflicto armado y a hacernos conscientes del lugar en ellos. Eso hace que un museo en Colombia deba hacer una pregunta por el pasado de cara al presente y al futuro. Lo que hemos llamado, como dice Gadamer, una pregunta abierta al pecho humano, una interpelación a todos y todas y no solo al Estado o a los actores armados. Quiero decir también que un conflicto armado tan extendido nos devuelve a la reflexión por la cultura. ¿Qué es lo que hay en la cultura que el conflicto armado se ha instalado en esta tierra, que se ha expresado de manera tan cruenta y que se reedita una y otra vez sistemáticamente? También nos hemos preguntado por el daño que ha hecho el conflicto armado a la cultura. ¿Cuáles son esos daños que la pervivencia del conflicto armado ha dejado en la cultura y nos ha habituado a vivir en ella? Algo que también hemos identificado como muy necesario es resaltar, exaltar, hacer visibles los ejercicios de resistencia y convivencia que han emergido a través de la historia. Esas experiencias nos demuestran que la guerra no es un designio, que sí es posible oponerse a ellas, hacer visibles y potenciar lo que ustedes llaman los valores democráticos y éticos que hemos aprendido de las víctimas especialmente. Ellas tienen mucho que enseñarnos. Su voz no se puede perder en el tiempo. Ellas están ahí para hacer nuestra conciencia. Y por último, no olvidar que los centros memoriales de las violencias, de las guerras, del horror, tienen en sus manos la historia que ejemplifica a lo que pueden llegar los estados o los gobiernos o los partidos o las sociedades mismas cuando son incapaces de reconocer y valorar la diferencia. Esa enseñanza debería convertirse en casi todos los lugares de memoria en el centro de la pedagogía, porque a pesar del holocausto nazi, de la guerra fratricida en Holanda, de la guerra civil en España, de la dictadura en Chile, de nuestra guerra en Colombia, los fundamentalismos, las exclusiones y las estigmatizaciones siguen prosperando sobre la faz de la tierra. Y hay mucho que hacer para sembrar la tolerancia, el respeto, la empatía y la compasión. Y sobre todo el reconocimiento por los otros y las otras en su igual dignidad y en su derecho a vivir libremente según sus creencias y posiciones. El terrorismo no nace, no cae del cielo, el terrorismo se crea. Evitar que se cree y que se alimente está en nuestras manos. Por último, quiero decir a este Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo que creo que tiene un enorme reto
porque la memoria no puede ser oficial, no puede estatizarse, la memoria no puede tener dueño. La memoria, como bien lo decía Primo Levi, es un deber, y dice Francisco y digo yo, es un derecho de todos, que siempre estará en disputa. Corresponde entonces a todos nosotros, los que hemos estado al frente de los lugares de memoria, garantizar que así sea, para que el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria y en todos los lugares tengan una larga vida. Muy bien. Lucía, muchísimas gracias por tu intervención. Hay una persona que ha participado en el chat, en YouTube, María Clara Uribe, que preguntaba si va a haber acceso a esta grabación. Decirle que sí, que también en nuestro canal del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo quedará colgado en los próximos días. Y bueno, se ha hablado de deber de memoria, que es un concepto del que empieza a hablarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, y que Reyes Mate lo entiende como reflexionar sobre aquello que el ser humano ha sido capaz de hacer a pesar de que no éramos capaces de pensarlo. Bueno, partiendo de esta idea, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria abrió sus puertas hace un mes escasamente y hemos decidido que fuese un centro diverso y multifuncional también, en el cual hubiese un espacio para exposiciones temporales y permanentes, y al mismo tiempo también un centro de documentación con suficientes archivos especialmente dirigidos a investigadores, salones de actos, aula didáctica. La parte educativa es fundamental, estratégica. Y bueno, a partir de ahí el museo está dedicado a las víctimas de todos los terrorismos que han actuado en España, que son de todas las tendencias, nacionalistas radicales que pretendían la independencia de una región, como es el caso de ETA, el más conocido, pero también terrorismo de extrema derecha y parapolicial, terrorismo de extrema izquierda, fundamentalmente los Grapo, o terrorismo yihadista, que es la principal amenaza que sigue presente a día de hoy. Además, yo quería romper una lanza por la historia, no solamente por la memoria. Hemos querido que este sitio fuese un memorial, pero al mismo tiempo también un historial, si se puede hablar en esos términos. Y entonces, en ese sentido, el recorrido que planteamos pues, es convencional, porque la estructura de la exposición es cronológica, ¿no? Lo cual en algunas ocasiones ya empieza a ser una excepción. Pero al mismo tiempo la historia en este terreno tiene también un potencial pedagógico enorme, utilizarla como maestra de vida para explicar como base explicativa, ¿no?, qué es lo que no hay que repetir. Aquí, por tanto, se establecen los hechos en el tiempo, en el espacio y dando esa idea de que el terrorismo no es un fenómeno reciente y que es un fenómeno global, que no ha aparecido, que apareció en su forma moderna a finales del siglo XIX. Después, al margen de la época o del pretexto que esgriman los terroristas, todos parten de un principio, que es evidentemente que el fin justifica los medios sangrientos, ¿no? Ahí nos gusta mucho una cita del humanista Sebastián Castellio, que ya en el siglo XVI dice que matar a un hombre no es defender una doctrina, sino matar a un hombre. Naturalmente, además de un homenaje a las víctimas del terrorismo y de un museo de historia, este es un espacio en el cual también se recuerda la otra cara de la moneda, la de los perpetradores, ¿no? Porque es importante identificarlos, conocer su ideología, sus actuaciones, porque precisamente ofrecer una foto o un retrato de ellos al natural es la principal vía para contribuir a su deslegitimación. En España, la organización terrorista que más ha matado, que más ha durado y que más apoyo social ha tenido para hacerlo, cuestión importante que explica en buena parte las dos anteriores, ha sido ETA. Los tiempos de la violencia coinciden solo en parte con los de Santiago de Chile o Colombia y, por supuesto, la magnitud de la violencia también es muy diferente. En el caso de España, hablamos en el caso de ETA de 853 víctimas mortales, de 2.000 heridos aproximadamente, de 80 secuestros. Aún así, lógicamente, uno hubiese sido demasiado. Y la del terrorismo es una historia oscura, pero tiene también una parte luminosa, que también en este museo hemos querido reflejar, que es la de los que dieron la cara, los que dijeron no,
y los que denunciaron públicamente los asesinatos, las amenazas, las extorsiones, los secuestros, contribuyendo también a movilizar a una parte de la sociedad y, por tanto, a deslegitimar el terrorismo y con él toda violencia política. Hablo del movimiento pacifista, del movimiento cívico. Y después, lógicamente, la parte de la memoria, ¿no? Aunque la presencia de los damnificados directos es una constante a lo largo de todo el recorrido y con espacios específicos dedicados a escuchar su testimonio y también, por tanto, a poner en valor su testimonio. Con todo ello, transmitir que las víctimas tenían una vida que quedó truncada por sus atentados, no por culpa de un accidente, sino porque alguien se la quiso quitar y con ello conseguir algo a cambio, algo en términos políticos, en términos de poder. Nosotros pudimos haber estado en su lugar. Por eso, volviendo a esa frase que utilizaba Lucía y que también nos gusta mucho de Primo Levi, pensar en lo que pasó es un deber de todos. Con esto, si os parece, Francisco, Lucía, empezamos un diálogo sobre estas tres experiencias diferentes, pero que en todos los casos reflejan una labor de fondo, una promoción institucional en el terreno de la memoria histórica, relacionada también con la sociedad civil, con lo que se hace desde el ámbito de las asociaciones, de víctimas, etc. Porque hablamos de sociedades que han sufrido un trauma colectivo reciente, y no solo sufrido, sino que parte de los conciudadanos, de nuestros conciudadanos, fueron también perpetradores o fueron bystanders que miraron en un determinado, o fuimos, bystanders que miramos en un determinado momento hacia otro lado. Es un tema incómodo, pero es necesario abordarlo, y yo os preguntaría en primer lugar a ambos cuáles han sido las principales resistencias o dificultades a los que os habéis enfrentado, tanto al frente del Museo de la Memoria en Santiago de Chile como en Colombia. Y bueno, mira, a ver, muy simple. La resistencia tiene que, yo un poco lo he adelantado. Y lo voy a poner en posiciones que pueden denominarse de la siguiente forma. Primero, los negacionistas. Los negacionistas, o el negacionismo, parte muy tempranamente en los años de dictadura en Chile. Los medios de comunicación, algunos de esos medios de comunicación todavía están circulando, que son vigentes, dan espacio en sus titulares para señalar que todo lo que se está diciendo respecto de que hay detenidos desaparecidos o ejecutados, todo eso es falso, que es una invención, que es una falsedad, o sea, negar lo que ocurrió. Eso es la primera, digamos, la primera confrontación, por decirlo así, que el derecho a la memoria tuvo que superar. La negación, el negación. Luego está la otra posición, ¿no es cierto?, que es la justificación. La justificación de decir, mire, esto es verdad, es cierto lo que ocurrió, pero era inevitable. El tema de la inevitabilidad, que había que hacer lo que se hizo para salvar la democracia, que la democracia estaba amenazada, y había que entonces hacer lo que se hizo, y que eso fue inevitable hacerlo, porque de lo contrario los resultados hubiesen sido mucho peores. Y entonces la conclusión que uno puede obtener de eso es que si frente al negacionismo está la verdad, frente a esta otra, la justificación, está la convicción de que nunca se pueden resolver los problemas de una democracia rompiendo la democracia. Nunca se pueden enfrentar las tensiones en materia de derechos humanos violando los derechos humanos. O sea, eso es un tema fundamental de tener presente. Está también la posición de los olvidistas, llamémoslo así, diciendo, mire, la verdad es que hemos sufrido tanto con esto, que ahora hay que preocuparse de otras cosas. Olvidemos eso y hagamos otra cosa, preocupémonos de otros temas que son más importantes, que son más de ahora,
no es necesario volver una y otra vez a revisitar no lo dicen de esa manera, pero una y otra vez a esta historia ya conocida. En el fondo es el trauma, el temor a revisitar el trauma. Y eso es muy importante tenerlo presente porque cuando se produce esta incapacidad de volver sobre tu propia historia como país, como pueblo o como sociedad, y hacer un análisis de lo que sucedió y aprender de eso, y al mismo tiempo establecer responsabilidades, entonces el camino para que se repita lo que ocurrió es un camino que queda abierto. También eso es muy importante tenerlo presente. Y también aquellos que piensan que la historia puede repetirse mecánicamente, en el sentido de que cuando el nunca más es entendido de una manera muy plana, como pensando de que nunca más ocurra lo que ocurrió, pero no es tanto la forma o la manifestación concreta, histórica en que eso sucedió, sino lo que hay que pensar es si hay alguna justificación posible para explicar la pérdida de la democracia o la transgresión fundamental de los derechos humanos. Y eso implica, entonces, que esta es una responsabilidad. A ver, ¿cómo explicarlo? El deber de recordar y el derecho a la memoria no están escritos en nuestra Constitución como país. No está. Siendo tan fundamental que eso esté escrito como responsabilidad del Estado y como el reconocimiento del derecho humano a la memoria. Esperamos nosotros que el proceso constituyente que se abrió ahora sí lo recoja y sí lo incorpore, y eso lo esperan los sitios de memoria, porque eso también implica entender que la memoria en un país como el nuestro, y ocurre lo mismo en Colombia, evidentemente, constituye un patrimonio. Y ese patrimonio, que es un patrimonio nuestro, es un patrimonio que tiene que cuidarse, protegerse, validarse, educarse, preservarse. Y eso implica que el Estado tiene que hacerse cargo de eso. O sea, tiene que haber recursos para que los sitios de memoria puedan cumplir su función y su responsabilidad. Tiene que haber una política de educación que incorpore estas dimensiones en lo que es la formación de las y los estudiantes. Tiene que haber una responsabilidad de no considerar que los temas de derechos humanos son cosas del pasado, sino que hay que hacer el seguimiento en materia de justicia, pasen los años que pasen. Aquí en Chile, muy tardíamente, después de muchos años, se siguen conociendo responsabilidades que son específicas en materia de derechos humanos, y llegan sanciones, pero ya son sanciones como muy tardías. También se dice que cuando la justicia tarda mucho se transforma en una injusticia. O sea, eso también es un tema. De modo que, y eso es lo principal que quería decir, que el trabajo por la memoria y los derechos humanos, la vinculación de la memoria con los derechos humanos, es un trabajo permanente. Y implica un desafío que nos compromete como personas, pero también como sociedad. Y hay que entender que eso es un tema que va a permanecer en el tiempo y tiene que hacerse de una manera que permita que sea siempre en diálogo con los nuevos tiempos. Y no como algo que quede puesto en un sitio o en un museo mausoleo. Es decir, algo que se visita como algo que ocurrió hace tanto tiempo y que no tiene ninguna relación con el presente. Lo importantísimo es que esa relación con el presente sea una relación muy proactiva. Y por eso la única manera de asegurar ello es que estas dos dimensiones pervivan.
de entender el deber de recordar como una responsabilidad pública y entender el derecho a la memoria como un derecho ciudadano. Hablamos en ambos casos, Santiago de Chile, Medellín, de centros que tienen una exposición permanente, temporales, sobre todo que tienen un edificio, o sea, es decir, un espacio físico al que la gente puede acudir, ¿no? En ese sentido, quería que hablarais algo más del concepto de Casa de la Memoria, si lo utilizáis, y de cómo se enfoca en ella la participación de los y de las visitantes, no solo receptores de un discurso, sino al mismo tiempo muchas veces testigos, agentes de la historia, partiendo de esa frase magnífica de Elie Wiesel, de superviviente de Auschwitz: cuando escuchas a un testigo, tú también te conviertes en un testigo. ¿Estás preguntando a mí o a Lucía? Pues, Lucía, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo me suscribo a todos los retos que plantea Francisco. Son retos compartidos. Yo creo que en la gran mayoría de los lugares de memoria siempre es una lucha ir avanzando sobre las nociones mismas que un centro memorial se autoimpone, sobre las deficiencias de la comprensión por parte de los estados en relación con la tarea de la memoria. A los estados o a los gobiernos particularmente les da mucho trabajo, yo diría mucha pereza, que la memoria permanezca viva. Ese no es su propósito, entonces siempre es una lucha. Voy a anexar dos o tres cositas antes de contestarte la última pregunta, esa pregunta que estás haciendo, anexar a lo que dijo Francisco, retos, por ejemplo, un reto permanente en estos centros de memoria es de construir la idea de que el enemigo está por fuera de nosotros mismos, es decir, de que hay como un conjunto de malos con los que no tenemos nada que ver y que pueden ser sentenciados y señalados, y revisar en la profundidad de la humanidad y de la sociedad que somos, qué es lo que hay de eso en nosotros. Una gran socióloga antioqueña que trabajó mucho el tema del sicariato antioqueño en el tiempo del narcotráfico, decía que los sicarios nos salvan porque advierten, ellos advierten lo que hay en la sociedad. Y a mí me parece que si entendiéramos eso, es decir, cuando uno ve a los actores armados o ve el conflicto, lo que hay es una pregunta: ¿por qué es lo que estamos haciendo de esta sociedad? No, ¿dónde están no solamente dónde están los responsables? Lo segundo, que esos responsables no son solamente los gatilleros o los actores armados, sino que la pregunta entonces tendría que extenderse al sistema político, al sistema económico, a la cultura, como ya lo he dicho. Como decía Francisco, y quiero insistir en ello, en que eso nos atraviesa como seres humanos y como sociedad. No es una película que uno ve por fuera de sí mismo, sino que hace parte de nuestra memoria, de nuestra herencia, y que por eso hay que luchar con ella y hay que trabajarla conscientemente, esa memoria. Y por último, el reto de mover a la acción, es decir, que no sea simplemente un acto contemplativo, sino un acto que te moviliza, te pone por fuera del lugar habitual y convoca a otras voluntades a construir otro estado de cosas. Y yo quisiera decir que pues también, pues con respecto a tu última pregunta, yo creo que una de las experiencias más bellas en el Museo Casa de la Memoria, más significativas y más productivas, fue cuando decidimos que el museo tenía que tener un lugar por fuera de esa caja blanca, que el museo tenía que existir en las comunidades, y hicimos unas alianzas con las organizaciones de base comunitarias más fuertes de la ciudad, y convertimos el ejercicio de memoria en un ejercicio extendido, en un ejercicio que no nos importaba que se nos saliera de las manos, que podía tener expresiones múltiples en el territorio. Y eso es tan bonito como que esa alianza que hicimos, que tenía unos recursos que nosotros pues también poníamos en las comunidades para que hicieran la tarea,
esa alianza se acabó por una decisión institucional, pero el proyecto siguió, es decir, ya el proyecto hacía parte de las comunidades, entonces hoy el museo no es un lugar, el museo es un proyecto. Muy bien, Lucía, sigo contigo un momento para preguntarte cómo es el trabajo en un contexto donde, al igual que en Santiago de Chile, pervive la legitimación de la violencia, pero al mismo tiempo en Colombia la violencia sigue provocando víctimas, en un proceso que aún está sin cerrar. Además, ¿cómo afrontar esa situación? Bueno, yo creo que nosotros tenemos un conflicto y una complejidad enorme, muy vivo hoy. Tenemos la discusión si el conflicto continúa o este es otro conflicto, es decir, se reeditó y debería nombrarse de otra manera. Estamos en esa discusión porque sí creemos que las guerrillas, que eran como el centro del conflicto o donde se centraba la mirada del conflicto, hoy no son unos proyectos ideológicos que se oponen al Estado, sino que lo que termina derivando son en un conjunto indeterminado, plural y inestable de bandas criminales que capturan las rentas, están buscando rentas, pero no solamente las bandas criminales, es decir, cómo también la captura de las rentas se ha hecho desde el Estado y desde la política y desde el sector privado. Ahí hay un modo de hacerse a los bienes públicos que también constituye un conflicto pues de muy alta complejidad. Y por el otro lado, pues están las víctimas, los ejercicios de paz, los ejercicios de memoria, los ejercicios de convivencia, el reto de cumplir un acuerdo de paz muy inteligente y muy comprensivo que se firmó, y ambas cosas conviven. Eso se trabaja, por un lado, con el coraje de las víctimas, por el otro lado, logrando hoy de manera muy significativa el aporte de quienes fueron protagonistas, actores directos del conflicto armado, especialmente de las guerrillas, que están hablándole a la sociedad, que están diciendo que eso no vale la pena, que están haciendo ejercicios de reconocimiento, de perdón, nombrando como crímenes por primera vez eso que siempre defendieron como insurgencia, como un acto político. Yo creo que eso puede ayudar muchísimo. Pero pues por supuesto un escenario muy difícil, por ejemplo, particularmente para la Comisión de la Verdad. Hoy estamos a muy poquitos meses de entregar el informe final y pues en ese contexto tan complejo de violencias, de polarización política, profunda polarización política, va a ser muy difícil. Y lo otro es que nosotros como Chile, pues estamos viviendo esa emergencia social, ese grito social de Chile, que es resultado también del conflicto armado, es resultado de muchas cosas que se han tejido y cosido y que ponen en evidencia las fallas de un sistema, especialmente las fallas sociales, la inequidad, el desprecio, el abandono de un Estado por sectores muy amplios de la población, pues también hace parte de esa conflictividad que tenemos que entender como un continuum de narrativas que se expresan hoy de manera muy contundente y a las que tenemos que ponerle mucha atención. Hay una serie de principios o de objetivos de fondo que con leves variaciones se mantienen en todos los casos cuando hablamos de memoria histórica. En nuestro caso, nos gusta hablar de 4 grandes conceptos de memoria, verdad, dignidad y justicia. Centrándonos en uno de los aspectos, en el de la memoria y en su relación con la historia, es decir, sobre la compatibilidad entre un plano de recuerdo más subjetivo, como el que sería el de la memoria o el de las memorias en plural, y otro más académico, quería preguntarte, Francisco, tú que eres historiador, ¿qué peso tiene la historia como disciplina científica que nos puede ayudar a contextualizar ese pasado traumático en los contenidos de vuestra exposición permanente? Bueno, la historia como disciplina, no sé si científica, pero es más bien social también, ¿ya? Pero que tiene un método, ¿no es cierto?, que implica
que te implica que se construye a partir de fuentes, etc. La historia que se escribe tampoco es neutral. Nosotros conocemos del país distintos abordajes a la historia del país que tienen perspectivas diferentes. Entonces, por cierto que hay un caudal de hechos históricos, y ese caudal de hechos históricos puede interpretarse desde visiones que son diferentes. Cuando viene la dictadura en Chile, aquí se impuso solamente una historiografía, una sola visión de las cosas. Y hoy día, por cierto, hay ya hace ya un tiempo, también una rebelión de los historiadores. O sea, en el fondo es para contar la historia de una perspectiva ligada a las transformaciones y cómo esas transformaciones fueron reprimidas. Y una historia que tiene que hacerse cargo de los sujetos ocultos, de los que han sido invisibilizados. Y que tiene que abrirse, digamos, entonces a conocer las experiencias de transformación social que fueron protagonizadas por agentes históricos que lo estamos reconociendo como tales y que durante mucho tiempo fueron negados o subvalorados. Ahora, en el tema en que nos interesa, lo que uno tiene que considerar es la importancia extraordinaria de ser capaces de abrirse a distintas perspectivas. Eso es bien, porque está la perspectiva de las víctimas, evidentemente, y esa perspectiva es una perspectiva que nos interesa para hacernos cargo de esta historia, pero también tenemos que hacernos cargo de los sujetos colectivos que fueron víctimas en cuanto sujetos sociales. Aquí, cuando uno analiza el tema de quienes fueron víctimas durante ese periodo de la dictadura, a veces uno puede reducir, siendo muy importante que no lo perdamos de vista, el tema solamente al número de víctimas, ¿ya? Pero aquí lo que ocurrió es que hay una sociedad en su conjunto que fue víctima de una represión de la cultura, de la política, del ejercicio de los derechos. Y cuando uno hace una historia, tiene que ser capaz de entender qué es lo que sucedió con la sociedad en su conjunto. Tiene que visibilizar las víctimas y tiene que entender que la sociedad en su conjunto fue la golpeada. La sociedad en su conjunto fue la maltratada. La sociedad en su conjunto fue la que sufrió la violación de sus derechos. Y creo que eso es bien importante. Cuando uno visita el Museo de la Memoria, hay una parte que es bien significativa, que es como el centro del museo, que es como un memorial dentro del museo, donde están todas las fotografías de la mayor parte, no de todos, de las personas que fueron ejecutadas o detenidas desaparecidas en los años de dictadura. Y están sus fotos. Sus fotos de cuando eran jóvenes o de cuando eran la edad que tenían cuando fueron víctimas, son fotos donde están mirándonos. Y cuando tú te acercas a ese lugar y miras esas fotos, evidentemente te conmueves porque son muchas personas las que te están mirando. Y el punto entonces es el siguiente. Es ver qué es lo que te preguntan. Sí, te preguntan en el sentido de si no los hemos olvidado, pero también está la pregunta de qué están haciendo ahora, para transformar la sociedad. Esa pregunta es una pregunta pertinente porque esa fue la pregunta que los motivó a ellos o a ellas para ser agentes transformadores del cambio en su tiempo. Y que ahora es una pregunta pertinente. Nuevamente, por eso cuando aparece, y para las generaciones actuales, para los jóvenes actuales, o sea, cuando los jóvenes visitan el museo, no es tanto la idea de salirse, que diga, oh, qué interesante, aprendí lo que no sabía, sé más cosas que antes. No, lo que tienen que llevarse
es qué puedo hacer yo ahora, para transformar la sociedad. Eso es el mejor tributo que se le puede hacer a las víctimas. No solamente tenerlas presentes, no solamente no olvidarlas, sino ser consecuente con lo que soñaron, lo que quisieron hacer para cambiar la sociedad, para tener una sociedad mejor. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, el museo tiene una sensibilidad, debe tenerla. Respecto a lo que está ocurriendo ahora, cerca de ese lugar que yo le acabo de señalar, hay un gran lienzo puesto con ojos bordados. Esos ojos bordados fueron bordados por mujeres y tienen que ver con la imagen de, en este caso, lograda artísticamente, pues son muchos ojos bordados, la imagen que habla de cómo en los tiempos, ahora recientes, en el estallido social, las fuerzas policiales disparaban directamente a las caras de las personas, con balines de goma, pero pero les disparaban a las caras. Y hubo muchas personas que perdieron sus ojos, si no la vida, pero muchas perdieron sus ojos. ¿Cómo este museo no puede hablar de eso? Tiene que hablar de eso. O sea, no puede dejar de hablar de eso. No siendo su misión, sin embargo, no puede decir, mire, nosotros nos preocupamos solamente del tema de derechos humanos de hace no sé cuánto tiempo. No, es un tema permanente. Y en ese sentido, volviendo a tu pregunta, esta historia se sigue escribiendo. No es una historia que ya está escrita, se sigue escribiendo. Una historia viva, abrirse a diferentes perspectivas, decías también, Francisco. Y en ese sentido, me gustaría que, Lucía, nos dijeras algo sobre el papel de las prácticas artísticas o culturales en las cuales has tenido también una intervención destacada para reconstruir ese tejido social dañado y al mismo tiempo también para ayudarnos a reflexionar, quizás no tanto para contestar, ¿no? Cada uno puede tener su propia respuesta al respecto, pero sobre grandes cuestiones como dónde estaba cada uno de nosotros cuando esa violencia estaba teniendo lugar o qué puede hacer cada uno de nosotros para que no se repita. Gracias, David. Sí, yo quisiera de todas maneras también decir que hay que desconfiar profundamente de la historia. Yo pues lo dije en mi intervención inicial, la historia con H mayúscula sabemos que es la ficción de unos pocos que escriben un relato, una comprensión, casi siempre cargada de hegemonías, de nociones hegemónicas. Entonces, por supuesto que uno pues la puede poner, pero la tiene que poner en deliberación y en construcción permanente. Cuando están tumbando las estatuas, por ejemplo, en todos los lugares del mundo. La historia está deconstruyéndose por fin y es la única manera de que los pobladores de los territorios y amplios sectores excluidos tengan un lugar, cuando la historia también se escriba con ellos y desde ellos. Bueno, y bueno, también creo que las prácticas artísticas y culturales son muy potentes, no porque lo digan los artistas, no porque nadie lo haya descubierto, sino porque es una evidencia que la gran mayoría de las comunidades han expresado su dolor, su resistencia, su oposición a la guerra, sus afectaciones desde algo que nace del alma y se convierte en canción, se convierte en danza, se convierte en teatro, se convierte en un clamor que adquiere una noción estética porque nace del alma y porque nace del sentimiento y va a los sentimientos. Entonces yo creo que por un lado ponerle mucha atención a lo que el arte nos ha dicho es muy importante, porque el arte ha nombrado lo que de otra manera no se puede nombrar. El arte ha hecho visible cosas que de otra manera no se pueden decir. Y lo otro es la pregunta por la cultura, que era la que yo decía ahora, es decir, también hay que preguntarse por los valores y la esencia cultural de un territorio donde se funda el conflicto o donde se pueden fundar las prácticas de convivencia y de oposición a la guerra. Pero yo sí creo que nosotros hemos dejado de lado la lectura del arte.
La historia debería leer lo que el arte le ha dicho, porque el arte no tiene mediación, es decir, no está mediado por la academia o por la política, normalmente fluye. Y en ese sentido tiene toda la legitimidad para poner en evidencia lo que nos ha pasado y conmovernos. Muy bien. Y sobre el papel de los perpetradores, ¿aparecen en los espacios en los que habéis tenido responsabilidad? En el caso afirmativo, ¿cómo evitar que se acabe convirtiendo en un memorial también de los perpetradores? Es decir, que estén, pero en calidad de tales, pienso. O también sobre una figura más controvertida que está en la zona gris, digamos, que es la de los victimarios víctimas. Aquellos que en algún momento de sus vidas fueron perpetradores, pero después acabaron convirtiéndose también en víctimas del terrorismo. Es un grupo pequeño, más pequeño que el de las víctimas, pero que plantea bueno, pues una cuestión espinosa, ¿no? y una reflexión interesante desde una perspectiva moral. Yo quisiera contestarte esa porque yo me he dedicado los últimos años a los responsables. Primero porque creo que tienen más verdad que las víctimas y pueden iluminar mucho el camino. Es decir, ellos nos, como decía la socióloga antioqueña, nos anuncian lo que hay en la sociedad y los problemas, los déficits que hacen que un ser humano llegue a ser un monstruo, que llegue a ser lo que fue. Porque ese ser humano, como también lo decía Francisco en un momento y lo dijiste tú en la introducción, podíamos haber sido tú o yo, es decir, hay unas circunstancias, hay unas condiciones, hay unos determinantes de los que nos escapamos nosotros por un albur del universo, pero a esos seres humanos hay que preguntarles o hay que preguntarle a esa humanidad qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo, que tomara esas determinaciones y si, por ejemplo, si tenía libertad o no para tomar esas determinaciones. Entonces yo creo que uno de los avances grandes de la justicia transicional y particularmente de la justicia restaurativa es también poner el foco sobre el responsable, no solamente para condenar, sino también para entender lo que él tiene para decir, lo que él representa como el daño a esa sociedad que hemos permitido que se produzca. Yo creo que hay una tarea muy importante. Nosotros en la comisión en el Museo de Antioquia, en el Museo de la Memoria de las Víctimas en Medellín, inauguramos el diálogo con los responsables. Es muy miedoso, es muy azaroso, en el sentido de que tú no puedes controlar qué pueda pasar, pero cuando se generan relaciones que no son oportunistas y no son por construir eventos, sino relaciones profundas, nadie más que un victimario tiene o un responsable tiene la posibilidad de hablar de la inutilidad de la guerra, de la barbarie de la guerra, de lo que destruye la guerra al ser humano. Y creo que es bien conveniente. Y lo otro es que también tiene que ver con la capacidad o no de una sociedad de reincorporarlos a la vida social y de convertirlos en sujetos útiles para la paz, sujetos útiles a la sociedad. Lo otro es que yo quisiera que aparecieran los determinadores, no los gatilleros, no los responsables directos, sino los determinadores. Y eso seguimos manteniéndolos muy invisibilizados o muy velados. Cuando logremos develar dónde están los determinadores, quiénes son y por qué lo hacen, es más factible que logremos ir al meollo de los factores de persistencia del conflicto. Muy bien, Lucía. Hay un historiador español, Santos Juliá, que escribió un libro que se llamó Elogio de la historia en tiempos de memoria, que estamos en una oleada memorialista, no solo después de la Segunda Guerra Mundial, sino sobre todo en las últimas décadas, en fechas más recientes. Yo estoy de acuerdo con que hay que desconfiar de la historia, pero en realidad hay que desconfiar de todo. En una perspectiva crítica significa y ser capaces de identificar también la mala historia, porque ese es el verdadero peligro, la mala historia que puede ser incluso peor que la desmemoria, pero al mismo tiempo la historia
hablando no de historia oficial, evidentemente, de la imposición de un relato único ni nada por el estilo, sino la historia académica está sometida también al escrutinio de los colegas, del resto de los historiadores, y por tanto es capaz de plantear un relato riguroso que no excluye la capacidad para que la memoria esté integrada también, como una más de las fuentes, ¿no? Porque al final, sobre la base de la documentación, procedente de muy diferentes fuentes, entonces una de esas patas sería la de los testimonios, ¿no? Supongo que nadie, hablando de historia contemporánea, sería capaz de rechazar la posibilidad de entrevistar a los que han sido testigos directos, actores de la historia, que los tenemos al lado, ¿no? A diferencia de nuestros colegas de otras épocas que no tienen esa misma suerte. Yo... que por eso tu tarea es tan importante, ¿no? Por eso tu tarea, los museógrafos ya hicieron una tarea, los curadores ya hicieron una tarea, la tuya es la más importante de todas. Muy bien. Ya para terminar, Francisco, Lucía, no sé si nos podéis aportar unas reflexiones finales en forma de perspectiva de futuro sobre la capacidad, el potencial que tienen estos centros, no solamente para revisar el pasado y actuar en el día de hoy, sino también hacia adelante. Sí, muy brevemente, la importancia de que el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, pero también nuestro museo, en fin, todas las actividades museográficas que se hacen en la región, estén abiertas a las nuevas generaciones. Creo que eso es muy sustantivo. Esto no puede ser una historia de los viejos. Esto tiene que ser una historia que le dé sentido y razón de ser a las generaciones actuales. Es el gran desafío que tenemos. Y nosotros nos interesa mucho tener las metodologías que permitan llegar también a estas nuevas generaciones. O sea, porque a veces son diálogos distintos, intereses diferentes, y hay que encontrar el camino para que ese diálogo se produzca, para que esa concordancia de fondo respecto de lo que estamos conversando también sea tomada por los jóvenes, las y los jóvenes. Ese es un gran desafío. No puede ser, este no es un museo de los antiguos. Tiene que ser un lugar del tiempo presente, con una historia o con una memoria que nos interpela. Porque yo comparto lo que decía Lucía. Hay todavía determinadores, una buena expresión que ella usa, que están invisibilizados, o mejor dicho, si bien sabemos quiénes son, sin embargo no hay sobre ellos responsabilidades que puedan ejercerse. Y porque los gatilleros, como dicen, esa expresión no la usamos acá, pero como ella dice, los gatilleros pueden haber sido otros, podrían haber sido otros. Entonces ese es el tema, de cómo también cuando uno piensa en la historia o en la memoria de las cosas que sucedieron en nuestros países, se da cuenta de algo que es bien complejo, porque yo no puedo asegurarte de que el militarismo golpista esté extirpado en la cultura de este país, en Chile. No puedo asegurarte de que ese no sea un camino que no esté pensado por algunos. Y por tanto, vuelvo al punto, un museo de la memoria tiene que saber siempre que tiene una urgencia de presente. Muy bien, Francisco. No sé, Lucía, si quieres añadir algo más. No, comparto plenamente lo que dice Francisco, es exactamente eso. Y es tu tarea, es la tarea de la activación del museo, no el museo en sí, el museo puede perder vigencia muy rápido si no está totalmente activado, si la comunidad no lo apropia y si no hay un diálogo permanente, entonces pues podrá
perderse. Y lo otro es que uno corre el riesgo de decir, yo ya fui a ese museo y nunca más volver, si no hay una agenda muy, muy vital que pone los temas del presente, que pone en clave de presente las lecturas del pasado y actualiza permanentemente y además también corre riesgos. Un museo que no corre riesgos en los diálogos y en las dinámicas también se vuelve un museo aburrido. Y gracias. Muy bien, Lucía. Muchísimas gracias a ambos. Afortunadamente en esta conversación no hemos corrido ningún riesgo, pero desde contextos tan diferentes como España, Chile o Colombia, pues ha sido un placer hablar con vosotros desde ese común compromiso por la no repetición de los hechos violentos pasados, por la reflexión sobre esos mismos, esa reflexión necesariamente conectada con el presente, como habéis comentado, y también, por supuesto, en la defensa de los valores democráticos, que es algo que nos aúna a todos. También transmitir que nada de esto fue inevitable, que todo pudo haber sido de otra manera y ser de otra manera, y por eso, como decía Primo Levi, pensar en lo que pasó es deber de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y larga vida para ese centro memorial. Y pues, un abrazo. Gracias, Lucía. Gracias, por Francisco. compartir con nosotros esta conversación.